favor, haz algo, ¿no? Ya lo intenté, mi amor. Brindo porque en esta mesa no se sabe cuál es el más miserable de los cuatro. ¡Salud! Nos tenemos que ir al hospital. Pido el coche. No, llamas al 911 mejor. No, nosotros sigamos más Señores, yo tengo el coche afuera, yo mismo la llevo. Es mi esposa, yo la voy a llevar. Ay, no es momento para pelear, por favor. Vamos, ven. Todo por su culpa. Mi hijo va a nacer ya. ¿Dónde está el doctor? Calma, así no vas a resolver nada. Don Ariel, discúlpeme, pero la vida de mi hijo está en peligro. Todo va a salir bien, tranquilízate. Nico. Denise, es mejor que se vayan para la casa con los niños. Sí, señor. Yo los llevo, ¿sí? Yo prefiero irme a un hotel. Como quieras, nosotros nos vamos a quedar un tiempo más en el hospital. ¡Ay, Nicolás! ¡Ay, Nicolás! Respira, La culpa de todo esto la tiene esta señora. Tranquila. Respira, cálmate. Todo salió muy bien. Nina tocó magistralmente como siempre. Solo que esta vez se le oía más bonito. Ay, Jair, pues ni modo que llegaras diciendo que le fue mal. Yo solo digo la verdad, Teresa. Ah, no, y tienes razón. A mí me encantó. Pero bueno, solo que, no sé, a veces como que me distraí un poco viendo tantas sillas vacías. ¿Cómo que sillas vacías? ¿No que el teatro estaba lleno? Ay, no, claro que no. Si acaso los invitados, no sé, ocupábamos medio teatro, pero el otro medio estaba desocupado. Pero díselo, ¿no? Estaba desocupado, ¿no? Sí. A ver, un momentito, por favor. La señorita Nina nos desinvitó porque el cupo era limitado. Ay, sí, exacto. Es por eso que me pareció tan raro ver tantas sillas vacías. Entonces, a la larga, ¿hubiéramos podido ir a ver a la niña? Doña Celes, no sé, seguro a lo mejor los invitados, algunos decidieron al final, pues, no asistir. Ay, no creo. Pues yo tampoco. Bueno, pues ya, hombre, ya. Sea lo que sea. Bueno, ya no fuimos. ¿Saben qué es lo mejor? Que a nuestra niña le salió perfecto su concierto, ¿verdad? Pues para mí que hay gato encerrado. Mi instinto me dice que por alguna razón que desconocemos nos retiraron la invitación. Ay, pues claro que sabemos la razón. Es por la señora Bianca, ¿por qué más? La que se supone que debería ser una de las mejores noches de mi vida y termina en escándalo. Y en el pabellón de las urgencias. Yo sé, podríamos estar cenando y celebrando mi presentación todos juntos. Nina, por favor, no sigas llorando por algo que ya pasó, hija. Sí, Mademoiselle, pero deja que me desahogue, por favor. Estoy enojada. Por culpa de la señora Flavia se arruinó mi noche. La odio. A mí también ya me está empezando a caer mal. ¿Por qué no dejan de tirarle mala vibra a la señora Flavia y mejor piensen en Penélope en este momento? Aún le quedaban 2 meses de embarazo. Es verdad. Nina, un niño prematuro trae muchas complicaciones. Sí, pero eso también es culpa de la señora Flavia. ¿Cómo se le ocurre empezar un escándalo en medio restaurante y aventar una copa de vino en la cara del señor? Nina, tienes toda la razón. ¿Ok? Se pasó. La señora Flavia se pasó. ¿Sé que a Penélope le puede pasar lo mismo que a mi mamá? ¿Que se murió cuando yo nací? Santi, mami no murió por eso. Y a Penélope no le va a pasar absolutamente nada. El niño
van a ser sano y salvo y todo va a salir perfecto, mi amor. Te lo prometo, te lo juro. ¿Sí? Vamos. Vamos directo hacia la sala de partos. Bianca, tengo miedo. No, Nico, tú tranquila, tranquila, todo va a estar bien, hermana. Sí. Un momento. Solo puede pasar el papá. Bianca. No, tranquila, hermana, todo va a estar bien. Ay, Dios mío, la pobre está muy asustada. Tenía toda la razón. El niño no debía nacer esta noche. Ay, carambitas, que ustedes nunca me van a dejar en paz. Ya fue suficiente escándalo por esta noche, señora Flavia, por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Penélope? Todo está bien, señora Nuria. Ya está en la sala de parto. Flavia, No, escúchame, contigo por no favor. tengo nada que hablar. Ay, Virgen Santa, entonces la señora Penélope está en el hospital. Sí, don Ariel y Bianca se quedaron también acompañándola. Ojalá la criaturita esté bien. Penélope y el bebé van a estar muy bien. Ay, ahorita que me vaya a acostar, voy a rezarle a la Virgen para que todo salga bien. Pues puede ir de una vez, Celeste. Nosotros también nos vamos a acostar. Bajar los pies. Vamos, Santi. Que descansen. Que descansen. Yo me voy a acostar. No, espérate un segundo. Primita, ven acá. Yo sé que esto no lo hago muy a menudo contigo, pero te voy a hablar en serio. Felicidades. O sea, esta noche, Nina, demostraste que tienes talento. Te apoderaste de ese escenario. Hiciste cosas maravillosas con estas manos y con nuestros oídos también. De verdad demostraste que no eres una niña jugando a tocar piano, sino que eres una mujer con un talento extraordinario, prima. Para mí, esta noche sigue siendo tuya. ¿Sí? Buenas noches. ¿Por qué nadie sale a decirnos algo? Mi amor, por favor, siéntate aquí que me tienes nerviosa. Bianca. Gracias, Silvia. A ver. Me explico. Yo estaba en el restaurante, pero no fui con ellos. Simplemente cuando yo salía me los encontré y me pidieron que los acompañara. No te creo nada. Te lo juro. Flavia, esta situación es ridícula. Tú y yo somos amigas. Ajá. Y ya veo que también eres muy amiga de Guillermo Arredondo, del imbécil ese que dirige la revistucha esa. Bueno, tú sabes perfectamente que los conozco a los dos. Con Emilio he trabajado muchas veces. Ajá, somos cercanos. sí, claro. Por eso tiene toda la información que publicó sobre mí, ¿no? Jamás haría algo que te perjudicara. No. Pero tampoco hiciste nada para impedir que publicaran esas porquerías, ¿sí? Ay, yo no lo sabía. Yo me enteré ayer cuando vi la revista. Ay, mira, no soy tonta. Yo sé que a ti te invitaron a esa cena y también sé que tú estás detrás de todo este chisme. Señora Flavia, por favor, no más. ¿No se da cuenta dónde estamos? Otro día y en otro lugar pueden sentarse a discutir sobre los chismes de las revistas, pero no en este momento ni aquí. Todavía no tenemos noticias de nada. ¿Pero se sabe si el niño corre peligro? Ay, claro, Guillermo. Penélope apenas tenía algo más de 7 meses. En esos casos siempre hay peligro. ¿Y Nicolás?
Está dentro en la sala de partos. A esa señora le va a pesar en su conciencia el resto de sus días si al niño le llega a pasar algo. Por favor, no digas eso ni en broma. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Cómo está Penélope y el niño? Espera un momentito, que Nico salió. ¿Le pasó algo al bebé? Ya, di algo. Nuria, por favor, dime algo. Por favor, no me dejes aquí esperando. Espera, no sé nada. Dinos algo, Nico. ¿Qué pasó? Ya nació. Nació mi hijo. Gracias. Gracias a Dios. ¡Felicidades! Gracias. Ay, Nico, felicidades. Mi hermana, ¿cómo está? Cansada, pero bien. Mamá, lo tienes que ver. Es chiquitito con sus piecitos y sus manitas. Está increíble. Soy papá. Soy papá. ¡Soy papá! Dame un abrazo. Ay, felicidades. Ay, yo soy tía. Ay, soy tía, mamá. Ay, dame un abrazo. Pues con razón estaba enfadada. Era el director de la revista, Nina. A ojos de la señora Flavia estaban ahí celebrando su humillación. Flavia Santillana y su amante. No lo puedo creer. Ey, no te mostré la revista para que creyeras en los chismes, sino para que entendieras un poco mejor la situación. Ah, entonces ahora justificas que le haya arrojado una copa de vino en la cara al señor. No, pero tenía todo el motivo del mundo para estar enojada. Silvia es su mejor amiga, Nina, entiéndelo. Esta revista atacó su honra y su buen nombre. Igual, entiendo su enojo, pero no lo comparto, no está a su altura. Además, ¿sabes qué, Bruno? Estoy harta de que esté invadiendo nuestro espacio. Ya no la quiero ver. Chamaca, mírame. Es la suegra de tu papá, que no se te olvide. No se me olvida, pero eso no quita que no la quiera ver. Arruinó mi noche. Hizo que le retirara la invitación de los empleados. Ahora es la peor noche. Duérmete, ¿sí? A ver si se te acaba tu peor noche. Bueno. ¿Y esto? No te estoy tratando de controlar. Es simplemente que me gusta escucharte antes de dormir, amor. Ok, ya me escuchaste. Estoy bien. ¿Algo más? ¿Me puedes explicar por qué me tienes que hablar así? Pues porque no me gustan tus mentiras. Me llamas a toda hora para saber qué estoy haciendo y no me gusta, Eliana. Simplemente me imaginé que ya había salido del concierto al que no me invitaste. Te recuerdo que yo era un invitado más. Sí, pero a la cena de celebración sí me pudiste haber llevado. ¿Ves? Yo sabía que no me llamabas para darme besitos de buenas noches, sino para llenarme de reclamos. Soy tu novia, Bruno. Ahora resulta que además de ser el entrenador personal de tu tía Bianca, ¿me sacas de todos los planes familiares a los que antes sí me llevabas? Qué casualidad, ¿no? Pues sí, esa es una casualidad. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé muy bien lo que voy a hacer. Voy a cortar contigo. No pienso aguantar una noche más viendo cómo me pasas por encima, como si no te importara. Pues por mí, eso está perfecto. Fíjate. ¿Qué me haces?
Ay, mira este bebé. ¿No es una belleza? Todos los niños recién nacidos son demasiado feos. Ay, pero ¿cómo dices eso? Se parece a Nicolás. Es decir, que se parece a ti. No se parece en nada. Ah, cuando vayamos a verlo te vas a dar cuenta que sí. ¿Qué? ¿No vas a ir a conocer a tu nieto? Una de mis yeguas también dio a luz. Tengo una cita con el veterinario para ver si todo está bien. ¿Cómo es posible que prefieras ver a un potro que a tu propio nieto, alguien que es sangre de tu sangre? También tiene sangre de la indeseable Flavia Santillana. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa obsesión por esa mujer? Ya ganaste, le quitaste la casa. Te ríes de sus desgracias, de su vida expuesta en las revistas. ¿Qué más quieres? Jamás se me va a olvidar lo que me hizo ayer en la noche. Pues te va a tocar. Porque lo quieras o no, estas dos familias van a estar unidas para siempre. Ay, mi amor, qué lindo. Mi sobrino es espectacular. Se parece a mi hermana cuando estaba chiquita. Además es tan chiquito, tan indefenso. Provoca comérselo a besos, abrazarlo. Mi amor, yo tengo que ir a la casa de Penélope. Tengo que buscar sus cosas porque imagínate que no le dio tiempo de hacer la maleta. Está bien. Mi cielo, ¿y qué te pasa? Bianca, tu madre le tiró una copa de vino a un hombre en la cara y además en público. O sea, eso no lo hacemos nosotros. Sí, te entiendo, mi amor, y tienes toda la razón. Pero ponte en el lugar de mi madre. Ella ha sido humillada día tras día. De acuerdo. Ese señor Guillermo Redondo prácticamente acabó con su vida, mi amor. No solamente le bastó con dejarla en la ruina, sino que disfruta cada desgracia de Flavia Santillana, porque eso es lo que estaba haciendo con ese director de la revista. Ninguna razón es suficiente para esa reacción. Flavia tiene que conservar su sitio. Es tu mamá, mi suegra. Yo creo que ya es hora de que se marche.